¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM a través de la Red Paraguaya de Comunicación. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, señor, buenas noches de Santiago. Mi saludo también a la teleaudiencia. Vamos a hablar de varios temas. Hoy ya estuvimos anunciando en la semana cuál sería uno de los temas centrales, el debate en torno a la legalización de la marihuana con fines medicinales en la región. Y algo que podría rebotar, un debate que podría llegar a Paraguay por rebote casi, pero necesariamente tenemos que arrancar hablando de algo que va a suceder en la semana, el tema de la reelección. Así es, vamos a hablar del tema de la reelección vía enmienda. Ustedes habrán escuchado ya a varios de los protagonistas políticos de este país. A Fernando Lugo decir que la reelección vía enmienda violaba la Constitución Nacional. A Carlos Filisola llamar a conferencia de prensa a decir que la reelección vía enmienda viola la Constitución Nacional y que es una intención de Cartes de perpetuarse en el poder a través de esa vía. Y habrán escuchado decir lo mismo a Sixto Pereira, decir a Esperanza Martínez y otros legisladores del Frente Guazú. Los mismos que hoy hacen de cortejo al presidente de la República en esta idea de atropellar la Constitución paraguaya, al punto de que el canciller nacional, Eladio Loizaga, un representante altísimo en términos diplomáticos en Paraguay, hoy sus declaraciones salen a través de los medios de comunicación donde básicamente dice que es mejor que decida la gente antes que 120 tipos. Esas son palabras textuales al referirse a la Convención Nacional Constituyente. Lo que tiene que saber el canciller nacional, Eladio Loizaga, es que en un régimen democrático, la Convención Nacional Constituyente es la máxima autoridad constituida, en este caso elegida por la gente a través de elecciones, para poder diseñar nuestra Constitución Nacional. El único elemento objetivo que tenemos para manejar los hilos del país es la Constitución Nacional. Podemos discutir un montón de cosas, podemos hasta estar de acuerdo en que es más democrático probablemente preguntarle a la mayoría en elección popular si es que quiere o no que la enmienda sea la vía para modificar la Constitución o si a través de un referéndum quiere que se lleve a una elección esa posibilidad. Por supuesto que podemos decir que es más democrático. La primera pregunta que tenemos que responder es si eso es o no es constitucional. Y yo le quiero hacer una sola pregunta, le quiero hacer a aquella gente que hoy defiende el que decida la gente, queriendo instalar la idea de que por mayoría de voto todo se puede hacer. Que mañana queremos que los motochorros sean asesinados porque son un peligro para toda la sociedad y le vamos a preguntar a la gente por mayoría de voto qué piensa. ¿Qué piensan ustedes que va a decir la gente? Por supuesto que quien haya sido víctima de motochorros, de motoasaltantes, va a decir que sean asesinados todos y en plaza pública de ser posible. Si mañana preguntáramos si quisiéramos la pena de muerte y que decida la gente, por supuesto que en plaza pública vamos a asesinar a un montón de delincuentes probablemente. Si mañana le preguntamos a la gente si quiere que la gente que hoy está privada de su libertad en Tacumbú, donde más del 70% no tiene una condena, si quiere que tenemos una bomba al penal de Tacumbú para que mueran todos, estoy seguro que mucha gente va a decir que decida la gente y vamos a tirar una bomba en el penal de Tacumbú. Así no funcionan los regímenes democráticos. Los regímenes democráticos se ponen de acuerdo y diseñan una norma que a partir de ahí marca cuál va a ser el camino que va a seguir una república. Así se sustenta el Estado de Derecho. Ese mismo Estado de Derecho que hizo que los Fernando Lugo, los representantes del Frente Guazú, los cartistas que no tenían el voto en el mes de agosto para lograr la reelección vía enmienda, digan, esa no es la vía porque divide al país, esa no es la vía porque la Constitución Nacional no lo permite. Que me digan los cartistas si es que no era más democrático que decida la gente en el 2012 cuando lo fletaron a Fernando Lugo del poder. Sacaron del poder a alguien que fue elegido por voto popular, por elección de la mayoría. Conste, para mí era una vía constitucional, porque el juicio político habilitaba a que ese sea el camino para sacar a un presidente de la República. Repito, es mi interpretación, pero si vamos estrictamente a lo que los cartistas hoy nos quieren hacer creer tratándonos de estúpidos y de pelotudos, es que
lo más válido es que decida la gente. ¿Por qué no dejaron que decida la gente si había que remover en el 2002 a un presidente de la República legítimamente elegido? No lo hicieron porque la Constitución decía que otro era el camino, como ahora dice la Constitución Nacional que otro es el camino, y respeten de una buena vez por todas lo que dice la Constitución. Hoy nos quieren hacer creer algo diferente a lo que hace un mes decían. Un mes. Nos creen con la memoria tan corta o nos creen que como muchos de sus seguidores somos capaces de bajar los pantalones por un poco de plata que nos terminen dando. Y hay mucha gente que vendió su conciencia en este país. Hay gente que hasta hace poco escribía otra cosa a lo que hoy dice pensar. Hay gente que hoy está callada y está en un pacto de silencio cuando antes pensaba otra cosa porque su conciencia fue comprada. Pero no todo se puede comprar, Horacio Cartes. No todo es comprable. Si ustedes son capaces de comprar la conciencia de gente que hasta hace muy poco tiempo tenía otra forma de pensar y hoy decidió pasarse al lado del silencio, queriendo instalar cosas o temas intrascendentes que no tienen absolutamente nada que ver con el debate de la realidad nacional, sepan que no todos están en esa misma línea. Me dicen, ¿qué van a venir los Efraín Alegre a defender la democracia? Y hasta puedo suscribirles eso. Les digo una cosa, yo creo que muchas de las cosas que hizo Efraín Alegre dentro de su partido violan la Constitución Nacional. Y no me importa que sea Efraín Alegre, Juan Carlos Galaverna o Juan de los Palotes el que hoy diga que la Constitución tiene que ser defendida. Porque lo que me importa es que la Constitución dice, independientemente a quienes circunstancialmente se sumen al carro de defenderla o de violarla, con esa tesitura teníamos que haber dicho hace poco tiempo que Fernando Lugo era el mayor defensor de la democracia paraguaya y de la Constitución, o que los cartistas que no tenían los votos eran los más grandes defensores de la Constitución, cuando en realidad lo único que hicieron fue rendirse momentáneamente porque no tenían los votos para violar como hace rato quieren hacer la Constitución Nacional. No todo se puede comprar. Hay cosas que valen mucho más que el dinero que pueda poner un presidente de la República. Hay cosas que valen mucho más que la plata que pueda poner un partido político determinado. Este país todavía tiene gente digna. Este país todavía tiene gente que es capaz de salir a decir que la Constitución Nacional es violentada y violada, cambiando comas o cambiando puntos y sacando de contexto. Y esa gente, estoy seguro, es mayor que la gente que es capaz de vender su conciencia por un poco de vacaí o en todo caso por algún dinero que venga de algún candidato a la presidencia de la República. Hoy nosotros vamos a recordar en parte del programa lo que los mismos protagonistas políticos decían hace poco tiempo. Y vamos a refrescarle la memoria a la gente para que sepa que por lo menos sabemos lo que hace un tiempo nos decían respecto a lo que hoy nos quieren hacer creer. Hay gente que inclusive dentro de su plan de tergiversación de cosas dice que lo que hace poco tiempo redactaba el presidente de la República diciendo que la reelección vía enmienda divida el país y que por eso desistía de ese camino, lo dijo en agosto. Hay gente que hoy está diciendo que eso es falso, que nunca lo dijo. Hasta ese punto llega la intención de tergiversar. Con falacias nos quieren hacer tomar un camino que a lo único que conduce es a perpetuar a gente al poder. No me importa que sea Efraín Alegre, no me importa que sea Fernando Lugo, no me importa que sea Horacio Cartes. Acá lo único que importa es ponernos de acuerdo en defender lo que dice la Constitución Nacional. Podemos discutir después de eso si es más democrático, incluso revocarle el mandato a un legislador que maneje en pedo y que no nos represente en el legislativo. Claro que podemos discutir y que decida la gente, pero para eso tenemos que modificar la Constitución. A mí me encantaría que exista en Paraguay la figura de la revocatoria de mandato, porque hay mucha gente que llega después de mentirnos en sus campañas políticas y llega y no hace absolutamente nada de lo que prometió. Es la gran mayoría de la gente que hoy nos representa o que dice representarnos. Y me encantaría poder revocarle el mandato a esa gente
en elecciones populares, pero esa no es una vía hoy autorizada por la Constitución. Cambiémosla por los mecanismos que corresponden cambiarla. De alguna manera, lo que pretendemos hoy, Enrique, es refrescar la memoria de la gente, en parte por lo menos del programa, para que los mismos que hace poco nos decían que la reelección vía enmienda violaba la Constitución, no nos quieran hacer creer hoy lo contrario. Y vamos a hacer eso casi como una gimnasia periodística obligatoria, digamos, porque si el argumento es que la gente decía, pero se viola la Constitución, pero que la gente decía igual, es porque ya están recurriendo a ese último recurso, que ya no queda otra para seguir instando o llamando a su gente, que sabemos por qué está peleando, por qué cosa, a que se levante. Porque el valor de la coherencia ya se perdió totalmente. Horacio Cartes es un gran mentiroso que se encarga de decir una cosa y a los 2 minutos cambia. Se encargó de mentir en una entrevista a todo el mundo, en CNN, en una entrevista internacional. Mintió a todos los medios de comunicación paraguayos muchas veces. Y me preocupa que ese mensaje haya dado Cartes al inicio de su gestión a nivel internacional y el mensaje que dio hoy el canciller al desautorizar a la Asamblea Nacional Constituyente, a los que hicieron la Constitución, ya están desautorizando de hecho la Constitución, lo que tiene que regir las reglas de juego de nuestra democracia, pero también ahora está desautorizando a los que hicieron esa Constitución Nacional. Y el mismo canciller va a ser el que va a tener que dar la cara cuando se cumpla este bochorno y se apruebe esto en el Senado, en diputados se llama este referéndum ilegal, irregular, tenga que ir hasta organismos internacionales, a ver qué dice la OEA, qué dice la ONU de todo esto. Y este canciller va a tener que salir a defendernos y espero que no lo haga con estos argumentos, espero que recurra a un argumento mucho más sólido, que no sé cuál puede ser. Que el presidente cambió de opinión, que se dio cuenta que la enmienda tenía, no sé dónde puede sacar alguna argumentación distinta que desautorizar a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Imagínate que un canciller esté diciendo públicamente, refiriéndose a la Convención Nacional, 120 tipos. Sí. O sea, alguien que tiene que defender el Estado de Derecho de Paraguay para afuera, para el mundo, y que diga, son 120 tipos. Esos 120 tipos fueron elegidos para diseñar la Constitución de salida de un régimen dictatorial del que fue parte Eladio Loizaga. Loizaga lo que tendría que hacer es explicarnos el operativo Cóndor, por ejemplo, en su época. Esas cosas son las que debería opinar y hablar y no hoy referirse a un organismo elegido por la gente como la Convención Nacional Constituyente, tratar como 120 tipos, claro, a esa gente. Y esos 120 tipos que fueron llamados muchas veces por los colorados cuando el que quería la reelección era Lugo, ¿verdad? Llamaba y su palabra era casi, tenía un valor divino. Ahora no, ahora son 120 tipos que decidieron el futuro de nuestro país. Pero esas son las reglas de juego. O si no, directamente eliminemos, como decía Santi, eliminemos los tribunales. ¿Para qué queremos un juez? ¿Para qué queremos un código penal, un código civil, si podemos votar todo en el Senado, en la Cámara de Diputados a mano alzada, según los intereses de los oviedistas, de los llanistas, que supieron acomodarse políticamente a todo lo que había? Eran los mayores luguistas, los mayores antiluguistas, los mayores cartistas, los mayores antiluguistas nuevamente, los oviedistas, ni qué decir, supieron acomodarse electoralmente por cualquier cosa. Y dependemos de ellos, de que se cumpla o no la Constitución Nacional, la máxima regla de nuestra democracia, o el Código Penal, el Código Civil, eliminemos todo. ¿Para qué necesitamos si directamente se puede violar todo en nombre de una mejor democracia y que levanten la mano y que decidan lo que quieran los parlamentarios? Ahora dependerá de la Corte, pero la Corte ¿cómo está? Esta misma Corte que falla permanentemente según los intereses de Horacio Cartes, que permite que los ministros se inhiban, que queden unos camaristas a dar la cara y finalmente aprueben, firmen esto. Me recuerdo cuando acá estaba el abogado de Fernando Lugo, Marco Fariña, se burlaba de los escenarios que pintábamos de lo que podía ocurrir. Está ocurriendo tal cual dijimos, lo que se anticipaba, que van a pedir una enmienda uniéndose llanistas, luguistas y cartistas para violar la Constitución. Que no les engañen con eso de que la gente decía. La Constitución es muy clara, dice, la gente puede decidir, podemos llamar a una enmienda. Esto no se permite dentro de nuestra democracia, esto sí se permite. Esto se puede cambiar, sí se puede cambiar a través de una enmienda. Hay cosas que no se pueden cambiar por una enmienda y es justamente el tema de la reelección. Y no solamente eso, no se puede volver a tratar de algo que ya se trató. Claro. Y las reglas de juego son esas, la Constitución es esa. Si no quieren creer a nosotros, crean la Cartes. Él dijo, en su día número 1 de gobierno, dijo, estas son las reglas con las que yo estoy entrando al poder. Esta es la Constitución que yo acepté como presidente de la República y es la que tengo que defender. Si quiero un cambio de Constitución, bueno, cambiemos, hagamos una reforma.
pero eso ya será un trabajo para después. Y ahí metamos la reelección y debatamos y que se haga una asamblea donde 120 tipos otra vez tengan que decidir cuál va a ser la siguiente Constitución Nacional. Pero Cartes dijo, estas son mis reglas de juego. Yo no puedo pelear por una reelección siendo que yo acepté, juré sobre esta Constitución Nacional. ¿Y ahora qué están haciendo los cartistas y los luguistas que también juraron? Y los llanistas, que bueno, ya estamos acostumbrados, digamos, que los llanistas sepan acomodarse según cómo va mejor la corriente. No nos crean nosotros. Esa Constitución fue defendida por Cartes. En nuestra vida internacional. A ver, vamos. Esta es una historia que tuvo un final cantado. La vieja y gastada carta que ya se usó tantas veces en los últimos años. El mismo manual que ya usaron tantos, también lo usó Cartes. Paso 1. Instalar el tema de la reelección, pero rechazar las intenciones. Paso 2. Que el entorno pida la reelección. Paso 3. Si todos insisten, acepto la reelección. Ya todos conocemos ese paso a paso. En este caso, la ambición quedó muy al descubierto todo el tiempo, ya que los voceros de Cartes hablaban del tema incluso en Burú-Villarroel. Quedó en evidencia cuando se iban cerrando las puertas a la reelección y empezaba a ebullir la desesperación. El pasado martes 18 de octubre, el presidente Horacio Cartes por fin admitió su interés por ser reelecto. Ahora bien, este paso a paso incluye ser incoherente y mentiroso, algo que mucho no importa en nuestra política. Repasemos las mentiras de Cartes. Su primera mentira fue en su primer día y en su primera entrevista internacional. El 16 de agosto del 2013 habló en exclusiva con CNN. Realmente en ese punto de la reelección, quiero decirte que durante los 2 últimos periodos, la constitución que yo entro es un periodo sin reelección, ni siquiera con periodos intermitentes. Es la constitución que yo acepté, Fernando. Realmente en los 2 últimos periodos se desgastó tanto el tema que si usted me pregunta hoy, Fernando, me preguntas reelección, hasta te diría sí, pero para el próximo presidente. La Constitución no cambió ni una letra desde 1992. Sigue siendo la misma que cuando se dio esa entrevista. Sin embargo, ahora Cartes sí está dispuesto a violarla y teniendo como máximos jurisconsultos a los convencionales colorados. Pero esa no fue la única vez que Cartes admitía que la Constitución es muy clara al no permitir la reelección presidencial. El 2 de febrero de este año, muy ofuscado, se encargó de dar cátedras de Derecho Constitucional, cerrando toda posibilidad de hablar de reelección y demostrando hasta estar medio ofendido por las preguntas sobre el tema. Advertimos que al que van a escuchar a continuación no es Enrique Pavón, ni Carlitos Vera, ni Gustavo Cabaña. Es el mismísimo Horacio Manuel Cartes Jara hace poco menos de 9 meses. Ustedes hablan de la reelección, no habla el presidente. A mí la Constitución ni a nadie permite. ¿Por qué hablar de la reelección si no nos permite la Constitución? Es clarísima la Constitución. Parar de hablar de algo que no estamos permitidos. La Constitución Nacional no permite reelección. Y si vamos a gastar tiempo en lo que no nos permite la Constitución, estaremos deshonrando nuestro compromiso, que fue el que asumimos. La Constitución Nacional no nos permite a ningún paraguayo ser reelecto. No tengo por qué gastar tiempo porque estaría mal usando el tiempo como presidente de la República en algo donde claramente la Constitución no nos permite la reelección. ¿Más claro puedo ser? No puedo, ¿verdad? ¿Más claro puede ser? No se puede, ¿verdad? Definitivamente el Cartes de febrero estaría muy molesto con el Cartes de octubre por estar malgastando tiempo y deshonrando su compromiso como presidente. No tengo por qué gastar tiempo porque estaría mal usando el tiempo como presidente de la República en algo donde claramente la Constitución no nos permite la reelección. Definitivamente,
El Cartes de febrero y el Cartes del 2013 estarían cuestionando duramente al Cartes de octubre por buscar violar la Constitución. Conozcamos ahora al Cartes religioso. También en febrero de este año, Cartes hasta se burló porque insistieron con la pregunta sobre la reelección y juró por Dios que no tiene doble discurso. Acabo de ganar una apuesta. ¿Cuál apuesta? Te apuesto que van a meter otra la pregunta de reelección, le dije, y ustedes van a hacer adivinanza. Yo les juro por Dios que yo no tengo dos discursos. Yo estoy en otra. Y ustedes me insisten con eso. Yo les quiero mucho, pero vamos a cambiar un poquito la pregunta. Entonces no ya comienzan las adivinanzas. ¿Entendés? Y bueno, pero entonces usted tiene que preguntarle a los aliados. No hay una... No. Si voy a decir que es mi instrucción, yo juro por Dios que no. Definitivamente, el Cartes religioso de febrero estaría muy molesto con el Cartes de octubre por decir que Dios le manda a ser reelecto. El resto depende de convencionales y de 23 senadores que sí o que no. Si ellos se ponen de acuerdo, yo le puedo asegurar que ahí estaré, donde manda Dios y donde manda mi partido Colorado. Definitivamente el Cartes religioso de febrero estaría muy molesto con el Cartes de octubre por dar a los convencionales el poder divino de ser intérpretes de la voluntad de Dios. En agosto de este año, hace poco más de 2 meses, Cartes seguía sosteniendo que no quería la reelección presidencial. Casi como un papá cansado de que su hijo le pida permiso 1000 veces para lo mismo. Ya ni siquiera respondió directamente. Solamente dijo que es un tema ya aclarado. Para aquellos que dicen que esta elección tiene además propósitos de reelección, quiero recordarles que ese tema ya lo aclaré antes. Pasó exactamente lo que Cartes dijo que no iba a pasar. Ese fue un mensaje que Cartes dio luego de la victoria de Pedro Aliana al frente de la ANR. Negó que fuera a utilizar la fuerza del oficialismo para posicionar el tema de la reelección, con esa cortante respuesta. Sin embargo, en esos pocos días fue justamente Aliana uno de los encargados de fortalecer e insistir con la reelección. Instaló el tema y ahora lo va a llevar a la convención. Definitivamente el cortante y enojado Cartes de agosto estaría muy molesto con el Cartes de octubre. Si el Cartes de febrero pudiera hablar con el Cartes de octubre, le diría: ¿Más claro puedo ser? No puedo, ¿verdad? Si el Cartes de agosto pudiera hablar con el Cartes de octubre, le diría: Para aquellos que dicen que esta elección tiene además propósitos de reelección, quiero recordarles que ese tema ya lo aclaré antes. Si el Cartes del 2013 pudiera hablar con el Cartes de octubre, le diría: Realmente en ese punto de la reelección, quiero decirte que durante los 2 últimos periodos, la Constitución que yo entro es un periodo sin reelección, ni siquiera con periodos intermitentes. Es la Constitución que yo acepté, Fernando. Realmente en los 2 últimos periodos se desgastó tanto el tema que si usted me pregunta hoy, Fernando, me preguntas reelección, hasta te diría sí, pero para el próximo presidente. En fin, más allá de las incoherencias de Cartes, hoy todo depende de lo que diga Dios a través de sus intérpretes sobre la faz de la tierra, los convencionales. Hay veces que como personas utilizamos determinadas patologías o determinados términos para discriminar o para acusar a alguien de algo. Veo mucha gente que a través de las redes sociales está tratando de bipolar a Cartes. La bipolaridad es una cosa seria, la bipolaridad es una cuestión que debe ser tratada como tal y nada tiene que ver con la manipulación de Cartes. Cartes está absolutamente consciente de lo que hace. A Cartes no le falta ningún medicamento, a Cartes no le falta ningún tratamiento. Cartes es absolutamente consciente de lo que está haciendo, como lo fue desde el día 1. ¿Y por qué se molestaba tanto Cartes cuando le preguntaban sobre este tema? Porque lo que pretendía era guardarlo hasta que llegue este momento de definición, de manera a no tener este carnaval de contradicciones que tiene hoy. Por eso se molestaba Cartes. Internamente, el hombre siempre sabía que quería el recutú,
no le mentía a nadie, aunque él pretendía hacerlo, incluso comprando conciencias. No le mentía a nadie con la historia de que no quería la reelección. Lo que hizo siempre, lo que no quería era que se instale el tema para poder dormir a todos, incluso manipulando la opinión pública. Pero la única verdad es que hoy queda en evidencia gracias a todas las veces que se le preguntó del tema. Claro, y dejaban casi en ridículo, ¿verdad? Otra vez, adivino, otra vez me van a preguntar el tema que ya aclaré 1000 veces. Dejaban en ridículo a los periodistas que le preguntaban, siendo que el ridículo ahora es él, cuando se encargó de mentir tantas veces. Y las personas que siguen bancando sus mentiras, dicen, no, pero él decía esto porque esto no, pero en realidad no, quedan más ridículos ahora. Ese voto duro, esos que estuvieron manifestándose hoy, cerrando calles, por ejemplo, y pidiendo que la gente decía, son ellos los que están quedando en ridículo ahora al escuchar lo que decía su presidente hace unos días. Lo que decía Horacio Cartes, su líder, hace unos días, cuando decía él, y decía en un mensaje que dio después de las elecciones Pedro Aliana, ustedes escuchaban recién cuando ganó Pedro Aliana, estas elecciones no tienen ningún fin de reelección, quiero que saquen eso de la cabeza, decía Horacio Cartes. ¿Qué pasó después? ¿Qué logró Pedro Aliana cuando empezó a manejar el Partido Colorado? ¿Qué logró? Que los convencionales, que el partido amenace hasta con sanciones, con expulsiones del partido a quienes no acompañaban la reelección, violando la Constitución, metiendo un mandato imperativo a los colorados con el tema de la reelección presidencial. Fue exactamente lo que hizo. Y eso no le preguntó a nadie. Él mismo se encargó de decir en un mensaje, los que creen que esto tiene fines de reelección, que sáquense eso de la cabeza. Y fue exactamente lo que ocurrió después. Cartes, a medida que iba negando las cosas, iba anunciando lo que iba a ocurrir. Pasó todo lo contrario. Todo lo que él dijo que no iba a pasar terminó ocurriendo. Dio esas pistas. Las pistas de Cartes eran decir, no va a ocurrir esto. Y es exactamente lo que ocurrió después. Se encargó de mentir 1000 veces y a todo el mundo. Hay veces que la prensa se pone muy contenta cuando adelanta algo y dice, y pasando una y otra vez la grabación, nosotros ya te contamos, escuchaste primero acá, le ganamos a tal equipo, acá escuchaste primero. Acá dijimos 1000 veces que esto iba a pasar y que esto era lo que quería Horacio Cartes en realidad. Lo advertimos un montón de veces y nos trataron de todo, absolutamente de todo. Hoy les tengo que decir que no estamos contentos ni celebramos el hecho de que hayamos advertido una situación como esta. Lamentamos que tengamos y que hayamos tenido razón durante todo este tiempo. Lo lamentamos porque en el 92, cuando se armó esta Constitución Nacional, se armó con la intención de evitar que venga otro Alfredo Stroessner, de evitar que venga otra persona con la posibilidad de perpetuarse en el poder, y se le puso un límite de 5 años al mandato de cada uno. Se le dio al Congreso una mayor prerrogativa que al Ejecutivo, y era la manera de blindar de lo macabro que fue para nosotros la dictadura. ¿Por qué debatimos durante todo este tiempo que éramos una sociedad que estaba atrasada respecto a la reelección si había sido siempre se podía? Si había sido una enmienda constitucional ya nos iba a permitir tomar ese camino y aprobarlo. Lo más lamentable de todo, les soy sincero, me parece el rol que está jugando la oposición paraguaya. Blas Llano, me parece lamentable el rol que estás tomando. El cartel que habías puesto hace poco tiempo diciendo que estabas en contra de la reelección vía enmienda porque violaba, llevando hoy el enfrentamiento que tenés con Efraín Alegre a una vendetta política que nos va a comprometer a todos los paraguayos, me parece lamentable. No deberías, Blas Llano, llevar esta situación de crispación que existe en el PLRA, de enfrentamiento que existe en el PLRA, a que comprometa la República del Estado de Derecho, donde tenemos que habitar todos los paraguayos. Lo de Fernando Lugo me parece lamentable. Repito, hoy bailando al mismo compás que marca su verdugo, la gente que le sacó del poder en su momento. Hoy lo que está haciendo Fernando Lugo es legitimar lo que hasta hace poco tiempo decía era un golpe parlamentario. ¿Cómo se enojaron cuando pasamos ese material? ¿Te acuerdas del baile de Lugo con Horacio Cartes? Muy ofendidos de ellos. Sin embargo, eso está pasando ahora. Absolutamente. Están bailando juntos de la manito rumbo a violar la Constitución Nacional. Lugo, que tanto se quejó de la violación de la Constitución, que hablaba de un golpe parlamentario, que no se respetaron sus derechos. ¿Qué derechos se tienen que respetar si todo se puede hacer a mano alzada? Si vos, Lugo, estás a punto de violar la Constitución por un voto a mano alzada, ¿qué te quejaste todo este tiempo?
Tenemos un material que tiene que ver con eso precisamente. Sí, cuando Lugo votaba, porque hace muy poco tiempo, en agosto nomás, se votó en el Senado si es que correspondía o no una enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial. Uno de los que votó en contra de la enmienda, es decir, diciendo, no, esto no se puede, la Constitución no permite, era Fernando Lugo y daba estas explicaciones. Escuchen. Muchos quizás estarán pensando si Lugo es uno de los interesados en la reelección. ¿Por qué está aquí presente? Estoy precisamente presente aquí por un principio personal de no estar de acuerdo en la reelección por la vía de la enmienda. Sueño con esta Constitución Nacional que requiere las reformas se realice allá por marzo del 2019 y que el presidente electo, sea quien sea, en el 2018 tome el serio compromiso de reencauzar los principios jurídicos que rigen nuestra República. Ese era Fernando Lugo, el otro era Horacio Cartes. Esos son hoy los dos líderes políticos, o son las dos cabezas políticas que supuestamente para el juego de la boca para afuera están enfrentados. Estos dos hombres no están enfrentados, ustedes tienen que saberlo. Estos dos hombres entre cuatro paredes negocian en nombre de todos los paraguayos por encima de nuestra Constitución Nacional. Y hay que decirlo de esa manera, y hay que decirlo sin temor a esa gente que ataca a través de las redes sociales, a gente que ataca desde el anonimato en muchos casos, o que lo que pretende es generar algún tipo de daño a quienes mencionan que lo que pretenden hacer es violentar la Constitución. Lo que estos dos señores que ustedes están viendo en fotografía hacen es pretender tomarnos el pelo a todos los paraguayos. Algunos los van a dejar y van a abrir ese camino por fanatismo, otros lo van a hacer por el zoquete. Los sobrinos de Lugo ya volvieron a las binacionales. Lo estoy viendo a través de las redes sociales al doctor Luis Canillas, un hombre al que hemos hablado un montón de veces tratándome de bobo a través de las redes sociales por plantear esta cuestión de la reelección vía enmienda. Doctora, lo que usted tendría que ocuparle tiempo, lo que usted tendría que preocuparse es en explicarnos a todos los paraguayos bajo qué convenio hoy está metiendo a la gente que echó a patadas hace un tiempo diciendo que iba a barrer con Yacinetá y hoy está metiendo de nuevo a sobrinos de Fernando Lugo a las binacionales. Esas son las cosas que deberían explicarnos. Lo mismo que en la radio nos dijo que con la mitad de los funcionarios de Yacinetá funcionaba bien, ¿verdad? Y ahora está metiendo gente. Está metiendo a sobrinos, a parientes de Fernando Lugo, en binacionales. Entonces, esas son las cosas que deberían explicarnos del poder. Y lo que deberían hacer es dejar de pretender manipular a la opinión pública. Porque lo que pretenden hacer hoy es violentar la Constitución Nacional. Y acá lo vamos a seguir diciendo con nombre y apellido, independientemente a que ustedes busquen agredir, tergiversar y llevar este camino por otro lado. Hacemos la pausa y a la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando, por supuesto, de la reelección, pero vamos a hablar del segundo tema que tenemos esta noche, Enrique. Así es, porque hay un contexto regional que apunta a la legalización de la marihuana con fines medicinales. Ocurrió en Argentina hace poco con una media sanción, el fenómeno de Chile, el fenómeno de Colombia, el fenómeno de Uruguay, y vamos a ver si en Paraguay hay posibilidad o no de instalar ese debate y cuál sería la importancia, con testimonios reales de personas que utilizan o que podrían utilizar, cuáles serían los beneficios del aceite de cannabis en caso de que se permita, por ejemplo, que en Paraguay se cultive. Varios artículos internacionales hablaban la semana de lo que ocurría en Argentina y sorprendidos decían Paraguay, que tiene la mayor producción de marihuana a nivel regional, en forma ilegal, no está permitiendo esta utilización. Se abrió el debate. Hacemos la pausa, venimos en breve. Bueno, señor, en breve vamos a reintegrar la mesa hablando del tema de reelección. Ya vamos a tener a varios referentes. Nos va a acompañar también en la edición de hoy de AM Enrique Vargas Peña, quien ya está con nosotros en los estudios de la RPC. Ahora vamos al móvil en vivo. Estamos ya en contacto en este momento con el doctor Jorge Seal. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Santiago. Estamos con Enrique. Buenas noches para la RPC. Doctor Seal, ¿me escuchás? Buenas noches. Sí, cómo no, muy bien. Sí, doctor, básicamente para de manera rápida recalcar esto que venimos hablando hace tanto tiempo. La reelección, cuando se plantea este tema,
¿se puede hacer vía enmienda, como hoy básicamente varios actores políticos están mencionando, o la única vía es la reforma? Y soy insistente en esto porque parece que algunos todavía tienen algún tipo de duda al respecto, doctor. ¿Qué dice la Constitución y cómo hay que interpretarla? Bueno, claramente la Constitución hace una división no muy buena, claramente. Yo reconozco siempre eso, que la redacción fue no muy feliz al momento de hacer el parteaguas entre todos los temas que van para reforma y para enmienda. Pero aún así, el intérprete constitucional no puede guiarse por la coma, la letra, la frase o el acento o el tiempo presente o pasado. Tiene que ir a lo fundamental de la norma, en este caso, los principios, valores que inspiran, y en este caso, puntualmente, se trata de una norma tan categórica como no conozco otra constitución del mundo, que forma tan rotunda, más que la mexicana, que es antirreeleccionista extrema también, diga no habrá reelección en ningún caso, ¿no? En consecuencia, mal podría tener un trámite que por definición de la propia Constitución se puede hacer a los meros 3 años de haberse sancionado una Constitución, no para los 10 que exige para tocar temas de una reforma constitucional. Y encima el contexto estructural que se lo reserva para hacer una convención constituyente que entre a modificar toda la cuestión de los poderes del Estado, sus atribuciones, justamente el modo de elección o duración de mandatos, etc. En consecuencia, para mí nunca hubo duda en que por la entidad de un tema en sí, y ni qué decir para la historia política paraguaya de largo plazo y la inmediata reciente sobre todo, motivó que nuestros constituyentes pusieran ese dictum tan categórico, tan estricto, severo, digamos, draconiano, de decir no habrá reelección en ningún supuesto. Doctor, en caso de esta enmienda, digamos, ya se tocó el texto y se habla del texto íntegro, que pueden cambiar algunas cosas, meter otros artículos, cambiar una coma de lugar. ¿Es válido esto? Es una engañifa, válido como engañifa, pero efectivamente se trata de hacer presentar como algo que no es lo mismo porque le agregamos algo al menú. En consecuencia, supuestamente ya se trata de otra enmienda que no tiene nada que ver con la anterior. Y justamente la idea de esa norma, de ese trámite muy especial que previó la Constitución para el tratamiento de la enmienda, prevé que debe pasar la criba parlamentaria de ser aprobada con mayoría absoluta por ambas cámaras, sancionando, fulminando prácticamente de anularse ese trámite si en alguna de las cámaras no se consigue esa mayoría, que repito es más baja, es de solamente mayoría absoluta y no la de 2/3, que sí, y absoluta, que es lo que se pide para habilitar el trámite de reforma constitucional. Doctor, cuando se instala esto de que decidan ellos o que decida la gente, mejor dicho, ¿qué es lo que se está obviando dentro de eso? ¿O qué camino se abre? Hace rato decía yo que los que sacaron a Lugo por una vía constitucional, pues yo considero que fue constitucional la forma que lo sacaron a Fernando Lugo del poder. La Constitución marcaba la vía del juicio político para poder sacarlo. No tuvieron esa idea de que decida la gente para sacar a un presidente de la República que había sido electo con voluntad popular, porque la Constitución les marcaba el camino. Y el camino no era el de la mayoría de voto popular, sino que el camino era el juicio político y era la vía marcada constitucionalmente. ¿Qué camino se abre cuando se dice que decida la gente porque eso valida nuestra Constitución Nacional? Es el intento sempiterno del ser humano y sobre todo de quien detenta el poder y de sus mayorías circunstanciales de cambiar las reglas de juego. Por eso Montesquieu nos enseña con la división de los poderes una norma que uno diría, y que están todas las constituciones nuestras y del mundo, algo que parecía hasta redundante. Si ya dividido los poderes, ¿por qué nos pone una norma al inicio, en el artículo 3º,
que dice que jamás poder alguno podrá atribuir a otro la suma del poder público, ni a una persona ni a un grupo de personas. ¿Por qué pone esos reaseguros? Porque trata de evitar justamente avasallamientos como estos que estás insinuando, que lo dirían, no, pero esto es con carga o pedido o base popular. Justamente de eso se trata, esa creación genial que fue el advenimiento del Estado llamado en doctrina democrático-liberal, porque es la combinación de esos dos grandes componentes, su legitimidad de las autoridades, pero en el corset, en la peculiar organización de facultades, atribuciones, pero sobre todo de principios fundacionales del Estado de Derecho propio de un Estado democrático liberal. Doctor, cuando dicen que el proyecto puede volver a ser tratado, que lo único que no se puede tratar es el texto íntegro que había sido rechazado, ¿eso es real o es otra falacia que se plantea a la hora de volver a tratar un proyecto que ya fue rechazado? Exacto, es una falacia. Se pretende volver a tratar algo que efectivamente lo esencial de ello, como honesto, es el tema de la reelección. En consecuencia, tratar gato por liebre. Lo último, le preguntaba lo mismo el otro día al doctor Óscar Facundo Ifrán, al decano Claude, ambos tienen una postura diferente sobre el tema. Vamos a suponer que logren, políticamente hablando, tener los votos y avasallar la Constitución Nacional por la vía de la enmienda, dicen, podemos plantear la reelección. Mañana gana o Lugo o gana Cartes, gane quien gane a través de esa vía. Ese es un gobierno de facto, ¿puede ser considerado un gobierno de facto o no, doctor? Bueno, ya eso sería aventurarse en un debate, una discusión que daría para mucho, ¿no? Tiene muchas hipótesis ya rayando más con la teoría del poder más que con la teoría constitucional, pero claramente habría que ver los opuestos que se den para poder descalificar absolutamente como un gobierno de facto. Pero yo diría de entrada que no estaría desaventurada esa hipótesis. Doctor, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya vamos a presentar a los integrantes de la mesa que nos acompañan en este momento. Dije que en algún momento, y que no se enoje Enrique, yo voy a tener que hacer un programa con él indefectiblemente, que no se enoje Enrique Dávalos, digo. Y a pesar de que nos quisieron separar por el camino, no hay forma y no hay caso. Yo no voy a permitir. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo te va? Vine pitando porque estaban señales. Te cuento que me hiciste sudar en el tránsito porque República Argentina, o sea, bárbaro, Mario Ferreiro, o sea. Es un desastre. Y qué puta, o sea. Es un desastre, yo lo sufro todos los días. Así que tardé un poquitito más, lo debido, mil disculpas. Gracias por acompañarnos, Enrique. También nos acompaña Edgar Ibáñez, que es del Movimiento Colorado NTT. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. Y Ángel Colmán, presidente de la seccional 19. Buenas noches, Santiago, y un saludo a la teleaudiencia. ¿Hoy cerraron las calles? Yo creo que sí. No, cerraron algunas calles, digo. Espontáneamente, en 5 zonas de la ciudad capital, así mismo. Sin entrar a tallar que eso también viola la Constitución, ¿verdad? Que el hecho de que cierren calles y qué sé yo, pero lo hicieron desde la convicción que la reelección vía enmienda puede tratarse, Ángel. Creo que sí, Santiago. Nosotros estamos en un país democrático, representativo. Hay plena libertad en que el ciudadano se pueda expresar. Y así fue espontáneo, la dirigencia y la ciudadanía, los vecinos nos hemos manifestado a favor de la enmienda. La enmienda es un recurso constitucional viable, después de 24 años ya lo hemos ejercido hace unos años, esta podría ser la segunda vez. ¿Dónde ejercimos y cómo? Aquella vez que decidimos por el voto del extranjero, del paraguayo que está en el extranjero, ¿verdad? Pero para esto en particular, para lo que tiene que ver con la reelección de un presidente de la República, ¿dónde dice la Constitución que es permitido? Yo creo que la enmienda da la posibilidad de modificar la Constitución, ¿verdad? En cuanto al mandato, en cuanto a la reelección. Entonces, a nosotros nos dio la posibilidad de conversar con los vecinos,
con la dirigencia y salir un poco a manifestarnos también de que eso es viable. Es totalmente Mi pregunta democrático, más ¿verdad? ¿Dónde dice eso en la Constitución? Puntualmente esa es mi pregunta. ¿En qué parte de la Constitución eso está permitido? Y es el camino. Porque acá hay dos caminos. Eusebio Ayala y Mariscal López. La reforma y la enmienda. Hay una forma de llegar a San Lorenzo por Eusebio Ayala y otra forma de llegar a San Lorenzo por Mariscal López. Así. ¿Por qué tomo la vía de la enmienda o por qué tomo la vía de la reforma o por qué uno de los caminos no está permitido? ¿Los dos caminos nos llevan a la reelección? Yo creo que los dos caminos nos llevan a la reelección, ¿verdad? Tanto la reforma indudablemente es un tema donde se puede tratar inclusive los tres poderes, qué tipo de país queremos, qué tipo de Estado pretendemos administrar, ¿verdad? ¿Y unas con cuestiones parte de y la otro Constitución, tipo de cuestiones. ¿Con qué parte de la Constitución? Puntualmente yo salgo a la calle, pues yo también quiero llevar el cartel de reelección. Pues, Sí. A diferencia de Enrique, yo de verdad creo que tiene que existir la figura de la reelección. Sí. Enrique está absolutamente en contra y no quiere saber nada. Es así, ¿verdad? Así mismo. Yo tengo otra postura. Yo creo que la reelección es válida. Tiene que meterse la reelección. Pero yo creo que tiene que respetarse el camino para meterse la reelección. ¿Dónde yo me tomo para ir con vos al cartel que vamos a poner sobre Mariscal López para pedir que sea reelegido el que sea reelegido? Claro, ¿cuáles de los caminos? Si puede ser de la reforma o de la enmienda. ¿Dónde dice la Constitución que la enmienda puede ser la vía? Y la enmienda es la vía. Fíjate que nos da la posibilidad de modificar artículos Pero no me estás constitucionales. diciendo dónde dice eso. Está en el artículo, porque podemos modificarla. Enrique, ¿dice eso la Constitución? No, no dice. Ángel, no dice. El artículo 290, segunda parte o última parte, señala que la duración del mandato no puede ser sujeto a un debate, a una modificación vía enmienda, sino solamente a una modificación vía reforma. Y, Santi, a riesgo de repetir un poquito lo que estaba diciendo el doctor Seal, voy a tratar de sintetizar el punto, Ángel. Ustedes tienen el dictamen solamente del señor Juan Carlos Mendonca, que es un dictamen muy primitivo, señor ius filósofo Juan Carlos Mendonca. Y voy a explicar por qué es primitivo el dictamen del señor Mendonca. Nadie se anima a discutirle porque ius filósofo, ¿verdad? Viene y te dice, pero yo soy un ius filósofo, no me discuta. Burro. Hermenéutica jurídica. La hermenéutica jurídica tiene varios elementos: gramatical, histórico, lógico, teológico. ¿Qué usó el doctor Mendonca para su famoso dictamen, que es el que está usando el cartismo, mi querido Ángel? El elemento gramatical. Dijo, esta coma separa la frase duración del mandato de modo de elección y por tanto yo, Juan Carlos Mendonca, por mí y ante mí, separo lo que la constituyente unió. Y se olvidó del contexto histórico, del contexto lógico, del contexto teológico, es decir, se olvidó de toda la hermenéutica y él es un gran profesor, doctor. Igual que le digas algo porque se enoja, te saca a solicitar en los diarios, ¿verdad, Mendonca? ¿Me entendés? Es una gran estafa lo que se le hizo al país, porque la constituyente, es decir, el factor histórico, el factor lógico de la Constitución, el 187, el 229, todos los artículos juntan duración del mandato en el mismo contexto, y el teleológico, que era, no queremos ninguna persona 10 años en el gobierno. Eso el doctor se olvidó. Hay que ver a Nicanor cuánto le salió el chiste, porque Nicanor es el que hizo hacer eso. Y después va a decir, no, pero yo soy profesor doctor de la universidad. ¿Sabe qué? Argumento de autoridad, San Agustín decía que la tierra era plana. Así que con argumento de autoridad a mí no me vengan. Entonces, mi querido Ángel, el artículo 290 prohíbe que se toque el artículo 229 por la vía de la enmienda. Lo prohíbe claramente. Y además, ¿por qué lo prohíbe? Porque afecta la división de poderes. En Paraguay, ustedes le van a dar a un señor que tiene la posibilidad de nombrar a sus ministros y de nombrar a los mandos militares 10 años de poder. En Estados Unidos, donde hay reelección, el presidente no tiene esos poderes. En Estados Unidos, donde hay reelección, el presidente no puede nombrar sus ministros y no puede nombrar mandos militares.
Ustedes quieren que Cartes se quede 10 años, 15, vamos a sacarle esos poderes. Pero entonces tenemos que ir a la reforma. Es decir, mi querido Ángel, ustedes le están mintiendo al país. Están dando un golpe de Estado. Y yo sé que vos sos de buena fe. Y sé que mucha gente es de buena fe. Porque Cartes es un fantástico engatuzador de gente de buena fe. Pero pedirle que te muestre algún otro dictamen que no sea el de su empleado o el de Mendonca. ¿Y no está en la misma Emilio Camacho? No. Emilio Camacho está en la misma por Lugo. A mí me queda nomás la imagen de Emilio Camacho, que yo no sé si la gente se olvidó, y de esto yo me hago cargo. Emilio Camacho es un hombre que, si uno mira sus dictámenes y su forma de actuar, incluso para el luguismo, trabajó adecuando la Constitución para lo que el Lugo necesitaba. 100%. A la medida del Lugo. Hoy podía decir una cosa, mañana podía decir otra cosa. Hoy podía decir que la tierra era plana, mañana podía decir que era redonda, y Juan Carlos Alaverna lo había dejado en evidencia con su propio libro, diciendo: señor, usted acá nos dice que el juicio político es una prerrogativa que nosotros tenemos y ningún otro poder puede meterse, y hoy se está yendo a otro poder a decir una cosa diferente. A mí no me extraña que Emilio Camacho haga este papel, que un día diga una cosa y otro día diga otra cosa, porque así jugó todo este tiempo y me parece de muy bajo nivel todo lo que plantea Emilio Camacho en general. Yo jamás lo contrataría como abogado. En contrapartida, lo que me parece interesante es mirar un poco la coherencia de nuestros líderes políticos en general. Y ahí te quiero preguntar, Julio, antes de preguntar también la estrategia que tiene Colorado Añetete respecto a este tema que se va a hacer el martes de una movilización. ¿Por qué Cartes cambió tantas veces de postura? ¿Por qué dijo esto que dijo? Quiero que veamos juntos y que vos, que sos de la línea de Cartes, me respondas por qué él nos dijo esto que vamos a mostrar ahora. Fíjense ustedes. Esta es una historia que tuvo un final cantado. La vieja y gastada carta que ya se usó tantas veces en los últimos años. El mismo manual que ya usaron tantos, también lo usó Cartes. Paso 1. Instalar el tema de la reelección, pero rechazar las intenciones. Paso 2. Que el entorno pida la reelección. Paso 3. Si todos insisten, acepto la reelección. Ya todos conocemos ese paso a paso. En este caso, la ambición quedó muy al descubierto todo el tiempo, ya que los voceros de Cartes hablaban del tema incluso en Burubicharoga. Quedó en evidencia cuando se iban cerrando las puertas a la reelección y empezaba a ebullir la desesperación. El pasado martes 18 de octubre, el presidente Horacio Cartes por fin admitió su interés por ser reelecto. Ahora bien, este paso a paso incluye ser incoherente y mentiroso, algo que mucho no importa en nuestra política. Repasemos las mentiras de Cartes. Su primera mentira fue en su primer día y en su primera entrevista internacional. El 16 de agosto del 2013 habló en exclusiva con CNN. Realmente, en ese punto de la reelección, quiero decirte que durante los 2 últimos periodos, la Constitución que yo entro es un periodo sin reelección, ni siquiera con periodos intermitentes. Es la Constitución que yo acepté, Fernando. Realmente en los 2 últimos periodos se desgastó tanto el tema que si usted me pregunta hoy, Fernando, me preguntas reelección, hasta te diría sí, pero para el próximo presidente. La Constitución no cambió ni una letra desde 1992. Sigue siendo la misma que cuando se dio esa entrevista. Sin embargo, ahora Cartes sí está dispuesto a violarla y teniendo como máximos jurisconsultos a los convencionales colorados. Pero esa no fue la única vez que Cartes admitía que la Constitución es muy clara al no permitir la reelección presidencial. El 2 de febrero de este año, muy ofuscado,
se encargó de dar cátedras de derecho constitucional, cerrando toda posibilidad de hablar de reelección y demostrando hasta estar medio ofendido por las preguntas sobre el tema. Advertimos que al que van a escuchar a continuación no es Enrique Pavón, ni Carlitos Vera, ni Gustavo Cabaña. Es el mismísimo Horacio Manuel Cartes Jara hace poco menos de 9 meses. Ustedes hablan de la reelección, no habla el presidente. A mí la Constitución ni a nadie permite. ¿Por qué hablar de la reelección si no nos permite la Constitución? Es clarísima la Constitución. Parar de hablar de algo que no estamos permitidos. La Constitución Nacional no permite reelección. Y si vamos a gastar tiempo en lo que no nos permite la Constitución, estaremos deshonrando nuestro compromiso, que fue el que asumimos. La Constitución Nacional no nos permite a ningún paraguayo ser reelecto. No tengo por qué gastar tiempo porque estaría mal usando el tiempo como presidente de la República en algo donde claramente la Constitución no nos permite la reelección. ¿Más claro puedo ser? No puedo, ¿verdad? ¿Más claro puede ser? No se puede, ¿verdad? Definitivamente el Cartes de febrero estaría muy molesto con el Cartes de octubre por estar malgastando tiempo y deshonrando su compromiso como presidente. No tengo por qué gastar tiempo porque estaría mal usando el tiempo como presidente de la República en algo donde claramente la Constitución no nos permite la reelección. Definitivamente, el Cartes de febrero y el Cartes del 2013 estarían cuestionando duramente al Cartes de octubre por buscar violar la Constitución. Conozcamos ahora al Cartes religioso. También en febrero de este año, Cartes hasta se burló porque insistieron con la pregunta sobre la reelección y juró por Dios que no tiene doble discurso. Acabo de ganar una apuesta. ¿Cuál apuesta? La apuesta que van a meter otra la pregunta de reelección, le dije, y ustedes van a hacer adivinanza. Yo les juro por Dios que yo no tengo dos discursos. O sea, yo estoy en otro. Y ustedes me insisten con eso. Yo les quiero mucho, pero vamos a cambiar un poquito la pregunta. Entonces no ya comienzan las adivinanzas. ¿Entendés? Y bueno, pero entonces usted tiene que preguntarle a los aliados. No hay una... No. Si vos decís que es mi instrucción, yo juro por Dios que no. Definitivamente, el Cartes religioso de febrero estaría muy molesto con el Cartes de octubre por decir que Dios le manda a ser reelecto. El resto depende de convencionales y de 23 senadores que sí o que no. Si ellos se ponen de acuerdo, yo le puedo asegurar que ahí estaré, donde manda Dios y donde manda mi partido Colorado. Definitivamente el Cartes religioso de febrero estaría muy molesto con el Cartes de octubre por dar a los convencionales el poder divino de ser intérpretes de la voluntad de Dios. En agosto de este año, hace poco más de 2 meses, Cartes seguía sosteniendo que no quería la reelección presidencial. Casi como un papá cansado de que su hijo le pida permiso 1000 veces para lo mismo. Ya ni siquiera respondió directamente. Solamente dijo que es un tema ya aclarado. Para aquellos que dicen que esta elección tiene además propósitos de reelección, quiero recordarles que ese tema ya lo aclaré antes. Pasó exactamente lo que Cartes dijo que no iba a pasar. Ese fue un mensaje que Cartes dio luego de la victoria de Pedro Aliana al frente de la ANR. Negó que fuera a utilizar la fuerza del oficialismo para posicionar el tema de la reelección, con esa cortante respuesta. Sin embargo, en esos pocos días fue justamente Aliana uno de los encargados de fortalecer e insistir con la reelección. Instaló el tema y ahora lo va a llevar a la convención. Definitivamente el cortante y enojado Cartes de agosto estaría muy molesto con el Cartes de octubre. Si el Cartes de febrero pudiera hablar con el Cartes de octubre, le diría: ¿Más claro puedo ser? No puedo, ¿verdad? Si el Cartes de agosto pudiera hablar con el Cartes de octubre, le diría: Para aquellos que dicen que esta elección tiene además propósitos de reelección, quiero recordarles que ese tema ya lo aclaré antes. Si el Cartes del 2013 pudiera hablar con el Cartes de octubre, le diría: Realmente en ese punto de la reelección, quiero decirte que durante los 2 últimos periodos, la Constitución que yo entro es un periodo sin reelección
ni siquiera con periodos intermitentes. Es la Constitución que yo acepté, Fernando. Realmente en los 2 últimos periodos se desgastó tanto el tema que si usted me pregunta hoy, Fernando, me preguntas reelección, hasta te diría sí, pero para el próximo presidente. En fin, más allá de las incoherencias de Cartes, hoy todo depende de lo que diga Dios a través de sus intérpretes sobre la faz de la tierra, los convencionales. Ángel. Santiago, retomando, ¿verdad? No me digas retomando. Respondeme lo que hace tu líder y lo que nos dice tu líder. Bueno, en relación a ese tema, yo creo que son momentos dentro de la administración pública. Él como administrador máximo de la República, él va manejando los tiempos, ¿verdad? En esta etapa del gobierno hay bastante gestión. Dentro de la gestión ya hay resultados de los Pero proyectos. lo que no cambió en todo este tiempo de gestión es la Constitución. Desde el 92 es la misma. Se modificó, hemos modificado. Desde el 92, sobre este punto que estamos discutiendo, la Constitución es la misma. Sí, pero nos permite la Constitución modificar la Constitución en relación Por la vía de la reforma, sí. No, pero por la enmienda pero también. No, y rebatime lo que te acabo de decir. Pero la enmienda, ¿dónde nos prohíbe que nosotros podamos pero modificar? Pero te estoy leyendo, ni solamente los mandatos. El artículo 290, ¿qué parte es lo que no entendés, papá? Solamente el mandato, hablamos del mandato. No, señor, sí, la duración, ¿quieres que te lea? La duración. Te voy a leer. Y la duración va a ser 5 años el periodo. No, señor, 10 años vos le estás dando. La Constitución en el artículo 187 y en el artículo 229 tiene una misma lógica y establece bajo la cápita duración del mandato el periodo de los parlamentarios que sí pueden ser reelectos y el periodo del presidente que no puede ser reelecto. Esto se llama lógica, porque la Constitución es un conjunto lógico. Entonces, el artículo 290, la última parte, te prohíbe tocar eso por la vía de la enmienda. No, o sea, ustedes no entienden castellano, mi querido Ángel, porque si querés vamos a traer a alguien que hable guaraní, para que les explique. Lo que pasa, mi querido Ángel, es que Horacio Cartes es un mentiroso y un estafador y su lugar es la cárcel. Esto que te acaba de mostrar Santiago muestra que el señor Cartes es un mentiroso. Desde el día número 1, voy a contar acá. Horacio Cartes está en este plan, estimados amigos, desde el año 2010, por lo menos. Nos jodió a todos, yo me incluyo, porque yo voté por Cartes. Trabajé por su campaña, trabajé en su grupo, le conozco de arriba abajo, me fui a almorzar con él varias veces. Es un mentiroso, nos mintió a todos. Y ustedes, los colorados, deberían tener la grandeza de tenerle arriba a Bernardino Caballero y no a este Badulaque mentiroso. O podés negar alguna de las mentiras que dio ahí, que acabamos de ver. ¿Podés negar algo? Atendé lo que acabas de decir, mi querido Ángel. Pero con todo respeto te pregunto, ¿no tenés pico un poco de vergüenza de decir que depende de los tiempos? ¿Depende de los tiempos qué? Mentirle al pueblo. Depende de los tiempos. Esos son los políticos de Cartes. Disculpame, será. Yo no puedo creer que ustedes estén avalando este golpe de Estado. Este es un golpe de Estado. La Constitución claramente prohíbe esto. Y ustedes están avalando un golpe de Estado, te voy a decir por qué. Porque Pedro Aliana es distribuidor de cigarrillos de Horacio Cartes en Argentina. Es por su negocio. Es por el negocio de los gerentes. A ustedes les va a tirar los mendrugos, los presidentes seccional que están con este Badulaque. ¿Entendés? Pedro Aliana está ganando millones de dólares. Por eso le eligió para ser presidente del partido a un tipo que no le conocía ni su mamá. Y ustedes están todos diciendo, sí, tenemos que hacer esto. Mentira, no tienen por qué hacer. Yo te pido, por favor, no en nombre de nadie, en mi nombre, levántate, Ángel, contra este sinvergüenza. Vos y todos los presidentes seccional. Ustedes son un gran partido, compañero. Ustedes tienen una historia encima. Ustedes tienen un Bernardino Caballero, José II de Cut. ¿Cómo van a estar detrás de este sinvergüenza contrabandista? No puede ser que le miente al país día y noche. Desde 2010 el tipo se quería quedar para siempre. Desde 2010 está trabajando para quedarse para la gente. Nos mintió a toditos. No nos dejó uno sin mentir. No hay un paraguayo que no ha sido mentido por Cartes. Y tenemos que decir que es el presidente de la República. Pues si tiene que estar en Tacumbú. Horacio Cartes, vos tenés que estar en Tacumbú, mi hijo.
Vos no tenés que estar en el Palacio López. Es una vergüenza para el Palacio López que vos estés ahí sentado. Es una ignominia para Eusebio Ayala, para Eligio Ayala, para Bernardino Caballero, que ese Badulá que esté sentado en el Palacio López. Se tiene que ir a la cárcel. Perdóname, será. Está bien, es una postura personal. No es una postura, es la Constitución. No, es una postura personal que vos tenés y respeto, ¿verdad? Pero yo creo que la enmienda no prohíbe una reelección. Pero para vos la tierra es plana. Para vos la tierra es plana. O sea, para vos no aparte que es la forma más democrática. A ver, ¿por qué no, perdóname ahí, Santiago. Nada más. ¿Por qué es la forma más democrática? Perdóname, Santi, un minutito. Porque el Congreso es la que va a hacer técnicamente la modificación del artículo constitucional en el tema de reelección. Y después se va a poner a disposición de la ciudadanía. Bueno, con el sí o con el no. Correctísimo. Y punto. Vos sabés que es la parte más participativa que nos da la libertad, que nos da la Constitución. La razón ¿Por qué no te gusta eso? Te explico por qué. Si la ciudadanía dice no, así como vos tenés un criterio de no, y yo tengo un criterio de sí con el tema de reelección, porque yo estoy convencido de que la institución de la reelección es muy importante para el país. Si hay una buena gestión en una administración, la ciudadanía le va a dar el voto de sí o la ciudadanía le da el voto de no. ¿Cuál es el problema? Te explico el problema. Lo que pasa es que nosotros acá personificamos nomás y ya estigmatizamos a las personas que están. Yo te voy a explicar el problema, Ángel. Y tenés razón, este es un gran partido, como hay otros gran partidos, liberal y otros partidos que van surgiendo. Tenemos posiciones políticas, administramos el país. El Partido Colorado es el que más administró el país de 200 años. Sin embargo, es también el partido más democrático que hay. Yo lo único que te digo, mi querido Ángel, es lo siguiente. La razón por la cual la Constitución prohíbe que esto se trate por la vía de la enmienda es justamente porque quiere que haya mucho mayor participación popular en la discusión. ¿Sabes por qué? Porque se discute nada menos que la división de poderes. Entonces, la Constitución, con una sabiduría fantástica, dijo, chicos, la división de poderes tenemos que discutirla mucho tiempo entre todos los paraguayos. Y por eso se tiene que discutir en el marco de un proceso constituyente. En cambio, estamos hablando de la división de poderes. Pero ¿cómo no? Si le estás dando 10 años a un tipo que va a nombrar todos los ministros y todos los militares. No se modifica nada. Ángel, yo te quiero hacer una consulta. Yo quiero contestarte, ¿verdad? Quiero hacer una pequeña consulta nomás. Hay otra parte en la Constitución que incluye una palabra que dice improrrogable. Improrrogable. ¿Eso tampoco te parece un impedimento donde se toca el mandato de quien hoy es presidente de la República? Justamente eso es lo que se va a modificar. Ese es el artículo que se va a modificar. Pero por una vía que no corresponde. Pero eso por es lo que supuesto, ustedes ya tocaron y rechazaron la Constitución en ningún momento no prohíbe. Pero ya rechazaron nos habilita para... La tierra es plana, 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 la tierra es plana. No, por eso pero es lo mismo lo que vos decís. Vos tenés una posición y nosotros tenemos otra posición. Pero vos no tenés otra cosa. Lo que pasa es que vos personificás nomás. No, yo no quiero la reelección ni para Horacio Cartes ni para Dios. No quiero que Dios sea reelecto. Yo creo que el cielo es una dictadura. No sé cómo te explico. ¿Entendés? Yo quiero contestarte un segundito, tu pregunta anterior, Santi. Lo que va a hacer Colorado Añetete con este tema. El viernes hubo una movilización. Hubo muy poca gente en esa movilización. Como movimiento, como nucleación política, ¿ustedes creen que hicieron todo el esfuerzo que tenían que hacer para impedir que esto se dé en el Congreso? Bueno, Santi, creo que vuelvo a repetir lo que dijo el señor Enrique. En el Congreso... Señor, por Dios. Perdona. Ya se ha tratado en el Congreso. El Congreso ya ha rechazado justamente el tema de la enmienda. Y la Constitución prohíbe tratarlo nuevamente dentro de un año en el Congreso Nacional, ¿verdad? Es por eso que nosotros nos mantenemos en la postura de que ellos están queriendo violentar nuevamente la Constitución Nacional, tocar algo que ya se tocó y que la propia Constitución prohíbe que se vuelva a tocar. Eso es uno. Segundo, la Constitución es bastante clara. La reelección no puede ser objeto de enmienda, debe ser a través de la reforma. ¿Por qué? Muchos mencionan el tema de la reelección vía enmienda, correcto, está bien, pero hay un artículo en la Constitución Nacional donde menciona que no pueden ser objeto de referéndum las cuestiones electorales. El 122. El 122. No pueden ser objeto de... Así que volvemos a lo mismo. El tema de la reelección debe ser vía la reforma constitucional.
Con respecto a la movilización que tuvimos el viernes, nos organizamos con varios jóvenes de diferentes sectores políticos, ya sea del Partido Liberal, como también de varias organizaciones civiles y universidades privadas y de la nacional. Todo fue organizado a última hora, como se dice, pero fue una previa para lo que va a ser este martes a las 18 horas en la Plaza de la Democracia. Estamos operando ya a nivel nacional para que toda la gente interesada y preocupada por la situación que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Ante esta gente que están queriendo violentar, ante esta gente que están queriendo usurpar nuevamente el poder de una manera alevosa, como se dice, y la Constitución nos habilita a nosotros los ciudadanos de bien y los que respetamos las leyes a manifestarnos y a hacer frente a esta gente. ¿Por qué crees que a ustedes les enviaron policías el otro día cuando se manifestaron y hoy los que están pro enmienda cerraron Avenida Mariscal López, por ejemplo, y no se fue ni un solo policía? ¿Por qué pasan esas cosas? Y ellos aducen la ley del marchódromo. Y sí, pero tampoco se puede cerrar Mariscal López en una manifestación. ¿Por qué ustedes no le envían policía, por ejemplo? Bueno, nosotros hoy tuvimos, en la zona donde estuvimos, estuvo la policía, estuvo la cuarta acompañando. Sí, pero nadie le impidió a ustedes. No, nosotros hicimos sin molestar a terceros. ¿Pero cerraron la calle? No cerramos la calle. Nosotros hay fotos, presidente, hay fotos que cerraron la Mariscal López. Nosotros estuvimos en la avenida central, en el paseo central, ¿verdad? Sin problema. Yo los vi cerrando frente a la telefonía. República Argentina y Mariscal López, ahí los vi cerrando la calle. Puede ser otra zona, ¿verdad? Yo te estoy hablando de la que a nosotros no correspondía, ¿verdad? En ningún momento. Yo te voy a reiterar, nosotros en ningún momento estamos violentando la Constitución. Tenemos una posición libre como cualquier ciudadano, queremos modificar la Constitución en el tema de reelección y que eso vaya y finalmente tenga la decisión del pueblo. Cuando lo rajaron a Lugo del poder, ¿por qué no dejaron que la gente decida? Yo creo que decidió la gente, los representantes del Congreso, no, y la Constitución le da la potestad al Congreso Nacional en el tema de juicio político. No tiene nada que ver otra cosa. Exactamente lo mismo que esta discusión que estamos teniendo. No tiene nada que ver eso. Exactamente la misma. La vía es la que ya votaron ustedes en el Congreso de la Nación, en el Senado. Se les rechazó. Están volviendo a tratar a lo que ya fue rechazado. Es exactamente lo mismo. O van a plantear cada vez que un colorado se arrepienta, que reciba algún billetito y sume un voto, cada vez van a volver a plantear el mismo proyecto. Va a ser interminable el tema de la reelección, Ángel. Creo que ¿Cuándo se cierra? ¿Cuándo ya no se va más a poder plantear? Yo creo, están los tiempos electorales, Santi, ¿verdad? Creo que esto se cierra en unos días más, ¿verdad? Pero en ningún momento cualquier proyecto de ley puede ser modificado y presentado, ¿verdad? En la Cámara de Inicio, Cámara Revisora, sin problema. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta de la pausa vamos a seguir conversando de este tema. Te agradezco, Ángel, por estar con nosotros. Muy amable. Hacemos la pausa, ya venimos en breve. Hipermercados Luisito, en todas sus sucursales, más variedad y te conviene. Pamosa, paso a paso, lo mejor en servicio integral del automotor. Siempre expectante ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM, automóviles y camionetas, service y repuestos garantizados. Con 3 años o 100.000 kilómetros de garantía. Encuéntrenos en Avenida Eusebio Ayala 3940, Asunción. Queremos ser como vos, porque sos capaz de divertirte cada mañana. Queremos sentir como vos la emoción con la historia del día. Queremos hacer como vos, cocinar cada vez más rico y cambiar un poquito la parte del mundo que nos toca vivir. Somos el diario que podés llevar a tu casa, que quiere ser, sentir y hacer como vos. Extra, 3.000 guaraníes. Solo necesitas 5 segundos de sabor a vos para transformar tus milanesas en un plato increíble y pasar de principiante a chef. A los huevos agregale sabor. Pasá las milanesas por esta mezcla y después por pan rallado. Freí en abundante aceite y servilas como quieras. Listo, disfruta de unas tremendas milas con sabor a vos. Animate a transformar más recetas. Cualquier día puede surgir una anécdota, pero para contarla hay que saber cómo. Clase del día, miedo escénico. No es lo mismo contar anécdotas a un grupo de amigos. No saben lo que me pasó. Que a Chila. O a un teatro lleno de chilas.
Baja Common App, escanea tu bromita y subí tu anécdota. Estamos de vuelta. Había una manifestación frente a la casa de Lugo. Y ahora frente a lo de HC, o sea, frente a lo del señor Cartes, y aparentemente hay un dispositivo represivo ya establecido ahí, ¿verdad? No sé cómo viene en la mano. Me están avisando ahora vía WhatsApp, ¿verdad? Bueno, vamos a verificar un poco de eso. Está Julio Vega también, que es presidente de la seccional 21. Hola, Julio, ¿cómo estás? Bien, Santi, buenas noches. Hola, Enrique, Edgar y a los televidentes, muy buenas noches. Julio, ¿por qué vuelven a plantear la reelección vía enmienda? ¿En qué se basan? ¿De dónde se toman? Lo mismo que le preguntaba a Ángel hace rato. ¿De dónde se toman? Y nos basamos realmente en el dictamen de Mendonca. En su momento recién estaban hablando de Emilio Camacho y también Luis María Luetich, que es el asesor. Carlos María Luetich, que había manifestado de esa forma que vía enmienda podía hacerse. Nosotros creemos también de que se puede hacer vía enmienda. ¿Y si ya rechazaron el proyecto? Acuérdense de que hoy varios parlamentarios, varios senadores que hace el periodo pasado estaban pidiendo vía enmienda también que se modifique la Constitución y pueda incluirse la reelección. Hoy por hoy están en contra, ¿verdad? Porque ese es un oportunismo que ustedes los políticos nos tienen acostumbrados, Julio. Yo creo que algunos políticos tal vez también, pero acá, digamos, todos estamos en la viña del Señor. Te pregunto otra vez. ¿Solamente se basan en estos dictámenes más allá de lo que dice la Constitución? ¿En los dictámenes de Mendonca y de Camacho? Bueno, primero no soy yo abogado, simplemente me guío de las personas entendido lo constitucionalista, ¿verdad? Le vuelvo a repetir, y creo que es la magnífica oportunidad, porque creo que somos el único país en Sudamérica o en el continente que no tiene la figura de la reelección. Y creo que es una magnífica oportunidad, ¿verdad?, para que el pueblo, lógicamente, tenga que decidir si quieren la reelección o no. Enrique. Bueno, Julio, voy a decirte lo mismo que le dije a Ángel hace un ratito. Acá vamos a debatir, pues no es nada personal. Yo te quiero mucho, Ángel también. Nada personal. Así me decía a mí cuando me iba a liquidar. Yo escuchaba eso en las 970 cuando decía, y ya sabía que me iba a fundir al aire. Bueno, acá voy a decir dos cositas nomás. Primero, somos el único país sin reelección. Ese es un argumento sinceramente muy endeble, Julio, y sinceramente yo ya le escuché a varios representantes del cartismo en eso, por la sencilla razón de que nosotros somos el único país que le sufrió a Alfredo Stroessner. Argentina no tuvo a Alfredo Stroessner, ni Brasil, ni ninguno. Hay dos países nomás en América que tuvieron dictaduras prolongadas que fueron vitalicias. México, el general Santa Anna y Porfirio Díaz, y nosotros el dictador Francia, los López y Stroessner. En consecuencia, nuestro país es particular con respecto a los otros países. No es el mismo país. O sea, vos no puedes traer acá la Constitución argentina porque no anda. Y ahora, en los países que hay reelección, parece que todo el mundo se olvida. Acá nadie dice que Colombia acaba de abolir la reelección presidencial. ¿Por qué nadie dice eso? Y que Brasil está en trámite de abolir la reelección presidencial. ¿Por qué nadie dice que la reelección presidencial de Brasil se obtuvo mediante un procedimiento de corrupción que se llama mensalão? ¿Habrás escuchado? ¿Y por qué nadie dice que la reelección presidencial en Brasil de Lula da Silva y Dilma Rousseff es la base, la causa explicativa del petrolão? El mensalão, Fernando Enrique Cardoso, para comprar por 250.000 reales cada diputado, eso está aprobado en la Fiscalía, y el petrolão para comprar las reelecciones de Lula y Dilma. Es decir, la reelección no es buena, mi querido Julio. La reelección es un orto, perdón por la grosería, ¿entendés? Es un orto en todos los países, pero acá en nuestro país y en México es particularmente ortesca, porque nosotros tuvimos y tenemos una tradición
donde la permanencia es igual a la dictadura. Y ustedes no pueden borrar eso escribiendo en un papel, porque el Paraguay no es un papel en blanco. El Paraguay es un país con una tradición. El Paraguay es el país con una cultura. Entonces ustedes no pueden decir, no. Vamos a traer nomás la Constitución argentina y que haya reelección acá. Porque nos van a meter de vuelta en la dictadura, mi querido Julio. ¿Qué es lo que quiere Cartes luego? Yo creo que justamente por eso tenemos que darle la oportunidad que el pueblo decida finalmente, ¿verdad?, que si se quiere o no la reelección. Nadie va a traer la Constitución de la Argentina, ni mucho menos para que pueda haber la reelección acá en nuestro país. Si bien nosotros somos bastante, digamos, capaces también de ponernos de acuerdo y hacer una Constitución realmente, ¿verdad?, que pueda convenir a nosotros. Totalmente de acuerdo. Hacemos una Constitución. Y a partir de ahí que el pueblo decida. Proceso constituyente, no enmienda. Ahora bien... ¿Por qué no hacen eso? ¿No sería, por ejemplo, todo un legado que deje el Partido Colorado a través de Horacio Cartes el decir, señores, vamos por la reforma constitucional? Yo soy un estadista. Como estadista quiero que este país se reforme muchas cosas, que exista la revocatoria de mandato y que el pueblo decida. Que mañana, si yo soy un mal presidente, con una reelección futura, el pueblo decida que me vaya a mi casa porque soy un desastre. ¿No sería más democrático, de estadista, el plantear para otro? Es una ambición de poder que tiene que ser para él, y si no es para él, no es para nadie. Es que ustedes se tienen que poner en su lugar también, ¿verdad? E incluso puedo decirles de que cuando yo me he iniciado en política, yo recuerdo que le había dicho a mis amigos que un periodo iba a ir, luego me retiraba para que vaya otro, pero no es así. Uno entra de repente y está sujeto a los pedidos de los amigos, a los pedidos de la gente. Pero la si es que hace no puede funcionar en base al pedido de los amigos. Ese país ya dejamos en la época de Stroessner, teníamos que ir dejando de lado. Estamos de acuerdo, pero permitime decirte que yo me refiero a una seccional en mi caso, ¿verdad? Pero acá es todo el interior, todo el país prácticamente le está pidiendo que vuelva a candidatarse. ¿Estás haciendo bien las cosas? ¿Está haciendo bien las cosas, Julio? Está haciendo bien las cosas para mí en obras, ¿verdad? En la transparencia que hoy por hoy tenemos. ¿Transparencia? Sí, así mismo. Permitime. Después también, ¿verdad? Que hoy por hoy, por lo menos ustedes pueden entrar en una página y saber cuánto gana un funcionario público. No olvidarte de Daniel Vargas Telles, un señor en San Lorenzo que había presentado una acción donde nace a partir de ahí toda una movilización ciudadana. Donde a Cartes le llega el proyecto que había que firmar para que eso sea ley. De eso no hay que olvidarse también, porque si vamos a decir que Cartes hizo, yo puedo decir que en realidad el Congreso fue, pero mañana me va a salir Vargas Telles a decir, yo presento una acción. Sí. Yo, Julio, con todo respeto, creo que vos no sabes lo que te voy a contar ahora. Yo te quiero contar, pero a partir de que yo te cuente, ya no vas a poder decir, yo no sabía, porque yo te voy a contar. ¿De qué transparencia me hablas? ¿De los contratos del señor López Moreira con su compañía Royal de Seguros, que desde que están en el poder 2013 hasta hoy, 0 seguro estatal tenía, porque la empresa está muy mal calificada en la Superintendencia de Seguros hasta el 15 de agosto de 2013. El señor Juan Carlos López Moreira se convierte súbitamente el 15 de agosto de 2013 en un genio del seguro y tiene 35 contratos estatales ahora. Pero nosotros no contratamos con el Estado, nosotros contratamos con las empresas que contratan con el Ministerio de Obras Públicas. El señor Francisco Barrio Canal, el nene bien del cartismo, todo el día de trajecito, ¿verdad, Francisco? Francisco Barrio Canal, el proyecto de llave en mano de alcantarillado, 450 o 90 millones de dólares. El billetaje electrónico de la firma Pronet, ¿de quién es? Preguntaste, te dio curiosidad. Eugenio Sanabria, íntimo amigo de Horacio Cartes, el que le dio refugio cuando se fue a esconder a Pedro Juan Caballero. Y por eso son muy amigos. 192.000 resmas de papel sobrefacturada para todo el Estado. ¿Dónde está la transparencia? Esperá, no terminé la lista. Pedro Aliana,
Pedro Aliana, ¿dónde están tus declaraciones de impuestos sobre las ventas de cigarrillos? ¿Dónde? ¿Entendés? Este es el gobierno de la transparencia. Pero qué mentira, esto no es un gobierno de transparencia, este es un gobierno para los gerentes. Y termino con esto, Santi, perdón. ¿Vos sabés por qué le acaban de destituir el jueves a la presidenta de Corea? El jueves fue destituida la presidenta de Corea por esto, por dar información privilegiada a sus amigos. Fue destituida con los votos de su propio partido. Porque en Corea no hay un partido colorado que quiere ser Nicaragua. En Corea hay un partido oficialista que quiere ser potencia. Y ustedes, lastimosamente, mi querido Julio, quieren convertirnos en una dictadurcita de tercer mundo como Nicaragua. ¿Vos no sabías estos negocios? Pues más vale que te enteres, porque ¿sabes lo que te da Cartes? Migajas. Porque él quiere quedarse para esto. ¿O estoy mintiendo, Horacio? ¿Dónde está mi cámara? ¿Estoy mintiendo, Horacio? Esto es mentira, papá. Desmentime, por favor. Por favor, transparencia. ¿Qué me van a hablar de transparencia? Mire, para nosotros, sí. Instituciones públicas y compañías, ¿verdad? Ahora bien, esto seguramente, y si vos tenés estas pruebas, ¿por qué no presentar la justicia? Todos los días salen los diarios. Todos los días pero que estamos olvidando, Enrique, pero que de los 390 casos de corrupción que están durmiendo en la fiscalía. Pero ¿por qué no te vas y hacer tu denuncia a la justicia? Lo único que falta, yo le llamé a Javier Díaz Verón en la radio. Le llamé a Javier Díaz Verón y le dije, Javier, ¿por qué vos te dormís con todos estos temas? ¿Qué te pasa? O sea, a mí no me digas que no hice, porque le llamé al fiscal general del Estado. Te cuento que yo le llamé a Gustavo Leite. Y lo primero que me respondió Leite cuando le planteé eso fue: pero Santi, esta ya es gente que tenía plata antes. Y le digo, pero espera un poquito, ¿vos viste lo que salió hoy? Vos me estás denunciando a los luguistas, ¿vos viste lo que salió hoy? Y me dice, no leí el diario. Leite no va a leer el diario. El negocio de Petropar con las seccionales, ¿de quién crees que es? Julio, no, con todo respeto te digo, yo te estoy dando estos datos para que vos te enteres nomás. El negocio de Petropar, ¿vos sabés quién está queriendo quedarse con el franchising de Petropar? Tu amigo Horacio Manuel Cartes Jara. Y por eso le dijo a su secretario Pedro Aliana, ábrenme las seccionales, porque no tengo dónde poner las estaciones de servicio. Pero por favor, ¿sabes dónde se va a poner las estaciones de servicio? Pero dos subseccionales o algo por el estilo. No. Ahora bien, no. Acá lo que pasa es que hay un resentimiento muy personal. Esto es mentira. Tuya, ¿verdad? No, esto es mentira. Te pregunto si es mentira. Yo, en todo caso, no, pero te digo, ayer votaste por él, confiaste en él, trabajaste con él y hoy, pero le estás crucificando. No, pero te voy a contar algo. Y está haciendo hasta, si se quiere, faltando al respeto a una figura presidencial. No. Él le falta el respeto al pueblo paraguayo, que así es muy mismo difícil. así nomás es. No, acá se acabó Stroessner. Por lo menos hasta que Horacio Cartes no gane de vuelta, se acabó Stroessner. Entonces, él es mi empleado. No, qué respeto. Él me tiene que respetar a mí, porque Horacio, vos sos mi empleado. Punto. Disculpame. ¿No es mi empleado? Disculpame, no, para nada. ¿No? Para nada. ¿Y empleado de quién es? Para nada. ¿Empleado de quién es? Está bien que sea la cabeza del Ejecutivo. No. ¿Empleado de quién es el señor Cartes? Del pueblo. Del pueblo. Bueno. Y yo no soy del pueblo. Está bien. Bueno. Pero es que vos tenés un resentimiento. No, yo voté por Lugo y trabajé por Lugo. Y trabajé por su destitución, porque cuando un tipo se da cuenta de que la cosa está jodida, entonces hay que cambiar nomás ya. Entonces, y ahora la misma cosa de Cartes. Y yo tengo una ventajita con respecto a mucha gente en el tema Cartes, que es que conozco el grupo de adentro, de adentrísimo, ¿entendés? Pues. Conozco la entraña. Por ejemplo, conozco que el grupo Cartes es el dueño de varios medios de comunicación. El grupo Cartes es el dueño del Grupo Nación de Comunicaciones. El Grupo Cartes es el dueño del Grupo Guasmosi de Comunicaciones. Y el Grupo Cartes es el dueño del Grupo Bernardes de Comunicaciones, que a su vez es el dueño de la cartera de publicidad de Radio Ñandutí. Por eso el señor José Ortiz, gerente de Cartes, se pasea por Radio Ñandutí como Juan por su casa. ¿O estoy mintiendo, Humberto? Y por eso le llaman, ¿a quién le llaman a hacer la consulta sobre la Constitución? Al viejo señor y filósofo Juan Carlos Mendonca. O sea que yo soy empleado de... ¿Vos sos empleado ahora? Sí, lo siento mucho. ¿Sí? Sí. Pero yo soy empleado, Humberto. Yo firmé con Humberto. Vos firmaste con Humberto y Humberto es un gran señor. Por eso digo yo, disculpen, pero señores,
Y si yo dije que me iba a ir a todos los lugares donde está Cartes. ¿Acaso que los Bierzi no estamos... El Bierzi es presidente de la República. Pues está bien, pero magnífico, pero según es la diputado, Constitución es senador. Tampoco los medios de comunicación pueden monopolizarse. Pero mi querido Julio, ¿verdad? yo te pregunto, ¿el señor Bierzi es presidente de la República? Sí, pero es diputado, pero senador, es él el gobernador. que está manejando su negocio hoy por hoy. Por favor, ese es un argumentito, papá, porque el señor Cartes es el presidente de la República, no el señor Bierzi. No. ¿Entendés? Entonces, ¿y por qué termino con esta idea, mi querido Julio? ¿Sabes por qué hace esto el señor Cartes? Porque quiere dar la impresión de que hay un consenso nacional para él. Entonces, Unicanal dice que hay que estar con la reelección, Radio Ñandutí dice que hay que... mira, eso es mentira, Ñandutí no dice no, eso. Ñandutí no, porque Humberto es un gran señor, está por una necesidad económica, yo le respeto. No, pues a ver, sobre eso no te quiero aclarar, no, capaz no sea el escenario donde tengamos que discutir, ¿verdad? Pero vos sabés mi posición respecto a Cartes. Totalmente. Sabes perfectamente 100%. mi posición. Y ni una coma cambió mi posición del momento que me haya cambiado Santi, a un momento. no estoy diciendo Te quiero eso. terminar nomás. Del momento que yo entré a ese medio, habiendo hecho ese mismo cuestionamiento que vos haces, ojo, el mismísimo cuestionamiento, por lo menos a lo que accedí es, yo a la documentación que me diga, esto no es de Bernarde siquiera. No, es de Bernarde siquiera. No, la cartera comercial. ¿Me entendés el punto? La empresa Bernarde vende, efectivamente. Gracias. Efectivamente vende. ¿Y eso no me vende? Sí, vende. Y bueno. Como vende otros medios Y entonces también. Javier le llama, Humberto, dale nada permiso, que se vayan a poco José Ortiz a tu programa un ratito a explicar. O, Humberto, ¿no le querías llamar por favor a Mendonca para que hable a favor de la enmienda? Así no me ve. A mí me hacía eso José Ortiz. Voy a preguntar mañana a Humberto. Pero por preguntarle, a mí me hacía eso José Ortiz. Mira, así no le va a hacer a Humberto. Pero por favor. ¿Entendés? A pesar de Julio ver lógicamente la posición de cada... Estábamos viendo la televisión antes de venir acá. A pesar de eso vinimos a enfrentar una situación, ¿verdad? Pues no hay ningún debate entre ciudadanos, más tranquilo. No. Nosotros estamos todo el día reunidos con la gente, ¿verdad? Tenemos nuestra zona, tenemos nuestro barrio. Y hoy por hoy salimos espontáneamente, ¿verdad? Y mentira que se haya cerrado la calle, al menos Yo en no los dije, lugares. porque no vi, por eso no En lo los vi. lugares donde nosotros estábamos en los cuatro costados del Colegio Cristo Rey. Y se ha entregado calcomanías, volantes, que la gente, que el pueblo decida, ¿verdad? El tema de la reelección. Gracias, Julio, por acompañarnos. Muy amable. Julio, no te enojes conmigo. Quiero hacer referencia, a Santiago, a la Sí. campaña engañosa que está instalando el oficialismo. Que la gente decida. La gente ya decidió. Horacio Cartes presidente hasta el 2018. Acá me están diciendo, Enrique, ¿por quién vas a votar el próximo periodo para no trabajar para ese medio? Me dicen acá, porque después, sí o sí, termina armando un quilombo. Lugo armó un quilombo, Cartes está armando un quilombo. Y yo tengo el problema de que yo soy un crédulo, boludo. Tengo un problema que creo en la gente. Yo lo que quiero también es decir lo siguiente. Él tuvo la oportunidad de despedirse, ¿verdad? ¿Y vos también te despediste? No. Yo no me despedí. Yo solamente quería decirle de que acá al correligionario, ¿verdad? De que desde luego que uno cuando ya está en campaña y su interés, lógicamente que va a llevar agua a su molino, ¿verdad? Sea lo que sea. Pero ayer nomás, los que están en ese movimiento pedía también la misma vía que haya reelección. Y acá se puede subsanar tranquilamente. Yo creo que somos bastante inteligentes y hay muchos jóvenes brillantes, ¿verdad? De que no va a dejar que exista nunca más una dictadura. El que hace bien su trabajo, el que hace buen gobierno, yo creo que tiene que tener la oportunidad de por lo menos terminar las obras que iniciamos. Él sabe que entra con 5 años para terminar sus obras. Y sabe las reglas del juego y lo dijo hace N para el mundo, lo dijo cuando asumió. Pero si es que el pueblo lo está pidiendo también, tiene derecho. ¿Y por qué tanto temor si finalmente vamos a pasar unas internas? Nosotros no estamos en campaña, presidente. Estamos defendiendo como joven paraguayo. ¿Cómo no en campaña si hoy están haciendo caravana ya en Paraguay? El que está en campaña es Cartes y es presidente de la República. No. Marito hoy está haciendo caravana en Paraguay. El presidente de la República. Él se va a inaugurar, el presidente qué sé de la yo. República
está en campaña y es presidente. Él mismo dijo que si hace eso, se va a desocupar de su tarea presidencial. Nosotros, mire, en la convención incluso, antes de la convención ya. No me queda más tiempo. Muy bien. Son las 23:42. Solamente Yo por eso nomás me callé. dar la oportunidad a la gente que decida y ojo, punto. papá, y vamos a echarlo a cárcel. ¿Vamos a trabajar o no vamos a trabajar juntos nosotros? No del grupo Cártel. Hasta el próximo domingo. Chao.